Todo comenzó como un simple viaje para visitar a mi hermano, quien vivía en un pequeño pueblo a 5 horas de distancia de nuestra ciudad. Mi esposa, Clara, y yo habíamos decidido salir por la tarde, después de almorzar con calma y empacar nuestras cosas con tranquilidad. Nos gustaba viajar por las carreteras solitarias. El silencio y la vista de los paisajes eran una especie de terapia para ambos. Clara era de esas personas que siempre encontraba algo interesante que observar en el camino, ya fuera un árbol con forma curiosa o una nube que parecía un animal. Yo, por mi parte, disfrutaba de su compañía y de las conversaciones que siempre fluían entre nosotros. Esa tarde había un cielo despejado, aunque al horizonte se vislumbraba un tenue resplandor naranja que anunciaba la llegada de la noche. Nos aseguramos de llevar suficiente gasolina y algo de comida para el camino, aunque el plan era llegar antes de la medianoche. Clara bromeaba sobre cómo mi hermano seguramente nos recibiría con una comida casera deliciosa, algo que siempre hacía cuando lo visitábamos. Encendí la radio y pusimos nuestra playlist favorita, una combinación de clásicos de rock y algunas baladas que siempre nos hacían cantar. La carretera que tomamos era bastante solitaria. A diferencia de las autopistas principales, este camino atravesaba pequeños poblados y zonas rurales alejadas del bullicio de la ciudad. No había muchas luces ni señales de tráfico, y el asfalto se extendía en línea recta por kilómetros interminables. Clara había comenzado a hablar sobre una serie de teorías conspirativas que había leído recientemente, algo que siempre encontraba fascinante. Yo me reía y le decía que no podía creer todo lo que leía en internet, pero ella tenía una forma de argumentar que siempre hacía que sus historias parecieran un poco más creíbles. ¿Y qué haría si viéramos algo realmente extraño esta noche?, preguntó Clara de repente, medio en serio y medio en broma. No lo sé, respondí encogiéndome de hombros mientras mantenía la vista en el camino. Tal vez debería comenzar a creer en tus teorías conspirativas. Ella soltó una carcajada, pero su risa pronto se desvaneció cuando, a lo lejos, notamos algo en el cielo. Era una pequeña luz, casi como una estrella, pero mucho más brillante y cercana. Al principio no le dimos mucha importancia, pensando que podría ser un avión o incluso un satélite que reflejaba la luz del sol. Sin embargo, mientras seguíamos avanzando por la carretera, la luz permanecía fija en el cielo, justo frente a nosotros. Era como si nos estuviera esperando. ¿También la ves?, pregunté, intentando asegurarme de que no estaba alucinando. Claro que la veo, respondió Clara, ahora con un tono más serio. No es un avión. No se mueve como uno. Aceleré un poco, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. La luz seguía ahí, inmóvil, como si nos estuviera observando. Clara comenzó a especular sobre lo que podría ser. Tal vez sea un dron, dijo. O un globo meteorológico. Pero ninguna de esas explicaciones parecía encajar. La luz era demasiado brillante y, aunque se mantenía quieta, daba la impresión de que tenía una intención, como si no estuviera allí por casualidad. Cuando finalmente nos acercamos lo suficiente, pude ver que no era una luz ordinaria. Era un objeto flotando en el aire, justo sobre la carretera. Tenía una forma ovalada, con bordes que parecían emitir un resplandor pulsante. No había ruido alguno, ni el característico zumbido de un motor ni el sonido de hélices girando. Simplemente flotaba en silencio, desafiando todas las leyes de la física que conocía. Detuve el coche lentamente, y Clara y yo nos quedamos en silencio, observando aquella cosa con asombro. La luz del objeto cambiaba de color de forma intermitente, pasando de un blanco intenso a un azul profundo y luego a un verde brillante. Parecía estar hecho de un material que reflejaba la luz de una manera casi hipnótica. Clara sacó su teléfono para intentar grabar, pero la pantalla del dispositivo simplemente mostraba interferencia. No podíamos capturar nada. ¿Qué es eso?, susurró Clara, como si tuviera miedo de que el objeto pudiera oírla. No lo sé, respondí con honestidad. Mi mente corría en 1000 direcciones, buscando alguna explicación racional, pero no encontraba ninguna. Nos quedamos allí, inmóviles, durante lo que parecieron 5 minutos, simplemente mirando aquel objeto misterioso. De repente, el objeto comenzó a moverse. No voló hacia arriba ni giró como lo haría un helicóptero. Simplemente se desplazó con una fluidez casi irreal, alejándose hacia unas montañas cercanas. Clara y yo lo seguimos con la mirada hasta que desapareció por completo, dejando la carretera nuevamente sumida en la oscuridad. ¿Deberíamos seguirlo?, pregunté,
aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. No, dijo Clara con firmeza. Ya vimos suficiente. Sin decir nada más, encendí el coche y reanudé el viaje. El resto del camino transcurrió en un silencio tenso. Ambos tratábamos de procesar lo que habíamos visto, pero ninguna palabra parecía adecuada para describirlo. Finalmente, las luces del pequeño pueblo comenzaron a aparecer a lo lejos, y sentí una extraña sensación de alivio al saber que pronto estaríamos con mi hermano. Cuando llegamos a su casa, él salió a recibirnos con una expresión preocupada. Antes de que pudiera decir algo, Clara bajó del coche y lo abrazó, agradecida de haber llegado. ¿Por qué tardaron tanto?, preguntó mi hermano con el ceño fruncido. Pensé que había pasado algo. Lo miré extrañado. No tardamos. Hicimos el tiempo de siempre, 5 horas. John, son las 2 de la mañana, dijo él, con una mezcla de incredulidad y preocupación. Han pasado 8 horas desde que deberían haber salido. ¿Están seguros de que no se les descompuso el coche o algo así? Nos miramos confundidos. Clara intentó reírse y cambiar el tema, diciendo que probablemente habíamos salido más tarde de lo que recordábamos. Pero cuando entramos a la casa y vi el reloj en la pared, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Eran las 2 de la mañana, y no tenía idea de qué había pasado con esas 3 horas perdidas. Pasamos el fin de semana en casa de mi hermano, intentando llevar una vida normal. Clara y yo evitamos mencionar lo sucedido en la carretera, aunque ambos sabíamos que algo extraño había ocurrido. Mi hermano y su esposa nos trataron como siempre, con risas, comidas deliciosas y largas charlas en el patio trasero mientras los niños jugaban. La normalidad de esos días fue como un bálsamo que nos ayudó a olvidar, aunque solo temporalmente, la inquietante experiencia. Sin embargo, Clara no podía dejar de lado ciertos detalles. En las noches, la encontraba revisando artículos en su teléfono sobre tiempo perdido y avistamientos de luces en carreteras desoladas. Aunque no decía nada directamente, sus expresiones eran un claro indicio de que el tema la inquietaba profundamente. De regreso a casa, el ambiente cambió. El trayecto fue silencioso, ninguno de los dos mencionó la posibilidad de un segundo encuentro. Llegamos sin contratiempos, pero Clara parecía más pensativa de lo habitual. Una noche, mientras cenábamos, ella rompió el silencio que había dominado nuestra casa desde nuestro regreso. John, comenzó, dejando su tenedor sobre el plato. He estado leyendo sobre regresiones hipnóticas. ¿Regresiones? ¿Como esas cosas de hipnosis para recordar vidas pasadas?, pregunté, levantando una ceja. No exactamente, aclaró. Sirven para explorar recuerdos bloqueados o reprimidos. Hay personas que las usan para entender qué pasó en momentos de tiempo perdido, como el que vivimos en la carretera. Sentí un escalofrío. No quería revivir esa experiencia, y mucho menos someterme a algo que parecía sacado de una película. Clara, no estoy seguro de que eso sea necesario. Tal vez solo perdimos la noción del tiempo. Estábamos cansados, y la carretera era monótona. Ella negó con la cabeza, su mirada fija en la mía. No, John. Esto fue diferente. Lo sabes. Algo pasó, y siento que necesitamos saber qué fue. Intenté cambiar de tema, pero Clara insistió. Me mostró artículos, testimonios y hasta contactos de especialistas en regresión. Aunque yo seguía siendo escéptico, su convicción era tan fuerte que comenzaba a contagiarme una duda. ¿Y si realmente había algo más? ¿Algo que mi mente había decidido borrar por alguna razón? Finalmente, accedí a considerar la idea, aunque con una condición. Solo lo haré si encontramos a alguien realmente confiable. No quiero que nos timen o que esto sea una pérdida de tiempo. Clara asintió con una sonrisa que mezclaba alivio y emoción. Lo encontraremos, prometió. No sabía que aquella decisión sería el primer paso hacia una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de varios días de búsqueda, Clara encontró a alguien que parecía cumplir con mis criterios. El Dr. Samuel Blake era un profesional con una carrera respetable en el ámbito de la hipnoterapia y las regresiones. Su página web estaba llena de testimonios de personas que hablaban maravillas de sus métodos y su capacidad para crear un ambiente de confianza. Además, su historial académico y sus certificaciones eran impecables. Clara estaba convencida de que era la persona indicada, aunque yo seguía teniendo mis dudas.
El consultorio del Dr. Blake estaba ubicado en un edificio discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegamos, me sorprendió la calma que emanaba el lugar. Las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos y tonos suaves que invitaban a la relajación. El doctor nos recibió con una sonrisa cordial y un apretón de manos firme. Era un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y ojos atentos que parecían analizar cada detalle. «Gracias por venir», dijo mientras nos guiaba a su oficina. «Clara me ha contado un poco sobre lo que ocurrió. Antes de comenzar, quiero que sepan que este proceso es completamente seguro. No haré nada que los incomode, y pueden detenerlo en cualquier momento». Su voz era tranquila y profesional, lo que ayudó a aliviar parte de mi escepticismo. Clara, por otro lado, parecía completamente confiada en él. Después de una breve explicación sobre cómo funcionaba la regresión hipnótica, el doctor me pidió que me recostara en una especie de diván. Clara se sentó en una silla cercana, observando todo con atención. «John, quiero que cierres los ojos y te concentres en mi voz», comenzó el Dr. Blake. Su tono era pausado y monótono, diseñado para inducir un estado de relajación. «Respira profundamente. Con cada inhalación, siente como tu cuerpo se relaja más y más». Al principio me costó concentrarme. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo absurdo de la situación, pero poco a poco comencé a sentir una extraña pesadez en los párpados y una relajación que no podía resistir. La voz del doctor parecía envolverme, guiándome a un lugar de calma absoluta. «Quiero que regreses al momento en el que notaste algo inusual en la carretera», dijo suavemente. «Permite que tu mente recuerde cada detalle. No tengas miedo, estás en un lugar seguro». De repente, las imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Era como si estuviera viendo una película, pero desde una perspectiva completamente inmersiva. Me vi a mí mismo conduciendo, con Clara a mi lado. Recordé la luz brillante en el cielo y la sensación de que algo no estaba bien. «Describe lo que ves», pidió el doctor. «Hay una luz», murmuré. «Es muy brillante. Está frente a nosotros, como si nos estuviera esperando». «¿Qué sucede después?», continuó. «Nos detenemos. La luz está justo sobre la carretera. No hace ruido, pero puedo sentir algo, como una vibración en el aire». Mi voz comenzó a temblar mientras las imágenes se volvían más vívidas. Recordé cómo el objeto comenzó a moverse, pero en mi mente ahora aparecían detalles que no había recordado antes. La luz parecía envolverse en un halo, y de repente hubo un destello cegador. En ese momento, todo cambió. «Estamos en algún lugar diferente», dije con dificultad. «No estamos en el coche. Hay paredes metálicas. Todo es muy brillante y frío». Clara dejó escapar un leve jadeo, pero el Dr. Blake la calmó con un gesto. «Sigue, John. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué más ves?» «Hay figuras. Son altas y delgadas. Sus ojos son enormes. Me están observando. No hablan, pero puedo escuchar algo en mi cabeza. Es como si estuvieran comunicándose telepáticamente». «¿Qué te están diciendo?», preguntó el doctor. «Dicen que no tenga miedo, que no nos harán daño. Quieren entendernos. Dicen que esto es importante para el futuro». Mi cuerpo comenzó a temblar mientras recordaba más detalles. Las figuras me llevaron a una especie de sala donde había equipos que nunca había visto antes. Sentí una presión en la cabeza, como si estuvieran examinando mis pensamientos. Aunque no sentí dolor, la experiencia era profundamente perturbadora. «Clara», murmuré en la regresión. «También están hablando con Clara. Ella parece tranquila, como si supiera que esto tenía que pasar». El Dr. Blake me guió para explorar más de los eventos, pero eventualmente comenzó a llevarme de regreso al presente. Cuando abrí los ojos, me sentí aturdido, como si acabara de despertar de un sueño intenso. Clara estaba a mi lado, con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien?», preguntó, tomando mi mano. Asentí, aunque mi mente estaba llena de preguntas y emociones encontradas. El Dr. Blake nos ofreció un momento para recuperarnos antes de compartir sus observaciones. «John, lo que describiste es consistente con muchos casos de encuentros cercanos», dijo con cautela. «No estoy aquí para decirles qué creer, pero lo que experimentaron claramente dejó una huella profunda en su subconsciente».
Clara y yo nos miramos, aún procesando todo. Sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Las preguntas que teníamos ahora eran aún más inquietantes. ¿Por qué nosotros? ¿Qué querían realmente? Y, lo más importante, ¿volverían? Tras meses de preguntas sin respuestas y sueños inquietantes, Clara y yo decidimos dejar todo atrás. Aunque las sesiones de hipnosis revelaron detalles perturbadores, acordamos que seguir indagando solo alimentaría nuestros temores. A veces, el conocimiento no trae paz, sino más dudas. Regresamos a nuestras rutinas, intentando recuperar algo de normalidad. Pero la verdad es que nunca volvimos a ser los mismos. Clara de vez en cuando aún tiene sueños extraños, aunque sus noches siguen marcadas por un silencio inquieto. Por mi parte, cada vez que veo una luz en el cielo, siento un escalofrío recorriendo mi cuerpo.